Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Esta es la cuarta parte para seguir confeccionando a nuestro Bowser. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar los enlaces. Y si está al día, pues continuemos. Para el detalle en su pancita estaremos utilizando hilo de color trigo, también el mismo color que utilizaremos luego en el hocico. Vamos a iniciar con un nudo corredizo y ya que esté listo, 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Comenzando a partir de la segunda 1 y 2, vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2 y así hasta realizar un total de 8 y acabar todas las cadenas. Para la ronda número 2 iniciaremos con una cadena, giramos el tejido y estaremos iniciando con un aumento. Esta es la cadena de subida, por lo tanto el siguiente punto es este de aquí. En este vamos a comenzar con un aumento, estaremos solamente tomando las hebras traseras en todas las rondas siguientes, solamente hebras traseras. Luego del aumento le siguen 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el punto que nos queda otro aumento. Tome bien siempre toda la hebra. 2 punticos en el mismo lugar. Esta ronda 2 la habremos acabado con 10 puntos. En la ronda 3 vamos a subir con una cadena, giramos el tejido y 10 puntos bajos. Esta es la cadena de subida, por lo tanto en la siguiente tomando hebra trasera, un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos hasta realizar un total de 10. Iniciemos la ronda 4 con una cadena, giramos el tejido y un aumento. Primeramente un aumento, luego 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto que nos queda otro aumento. Esta ronda número 4 la habremos acabado con 12 puntos. Para la ronda 5, una cadena, giramos y 12 puntos bajos. 1, 2, así hasta completar un total de 12. Iniciemos la ronda 6 con una cadena, giramos y un aumento. Le siguen 10 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta tener un total de 10 y que nos quede un solo puntico para el siguiente aumento. Y en el puntico que nos ha quedado después de los 10 puntos bajos, pues un aumento. Y esta ronda número 6 la habremos acabado con 14 puntos, precisamente en la ronda 7, una cadena y 14 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos hasta realizar 14. Para la ronda número 8, una cadena, giramos y comenzaremos con un aumento. Le siguen 12 puntos bajos, 1, 2 y así continuaremos hasta realizar 12. Y en el último puntico que nos queda, un aumento. Esta ronda número 8 la habremos acabado con 16 puntos. Precisamente desde la ronda 9 en lo adelante vamos a estar subiendo con una cadena y 16 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos hasta realizar un total de 16 puntos bajos. Y de igual forma en las rondas que siguen, usted una cadena, gira el tejido y 16 puntos bajos solamente tomando las hebras traseras. En la ronda 19 subiremos con una cadena, giramos el tejido y vamos a comenzar con una disminución. Preste atención cómo haremos esta disminución. Vamos a insertar en el siguiente puntico
y luego en el que sigue tomando esas 2 hebras traseras, tomamos lazada, la pasamos por las 2, tomamos lazada por 2 y así ya hemos disminuido. Luego le siguen 12 puntos bajos. 1, 2, 3, así hasta tener un total de 12 y nos van a quedar 2 puntos más para otra disminución. Para la segunda disminución insertamos en la siguiente hebra delantera y en la que sigue las 2 que nos quedan, extraemos lazada, tomamos lazada de nuevo y pasamos por 2 y ya hemos disminuido. Esta ronda número 19 la hemos acabado con 14 puntos. Para la ronda número 20 subiremos con una cadena, giramos el tejido y vamos a iniciar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le siguen 10 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para acabar la ronda, 2 puntos bajos más. 1 y 2. Para acabar totalmente una cadena a modo de asegurar y voy a cortar esta hebra que no la necesito larga. Listo, vamos a esconder esta hebrita y también desde el inicio y colocar tan solo 2 hebritas de esta misma. Esta hebra tiene 6, vamos a extraer 2 y con ellas estaremos cosiendo. Realicemos esta unión, para ello nos apoyaremos de alfileres y esto facilitará luego las costuras. Algo que quería comentarles, si no se siente del todo seguro con estas puntitas, por favor haga costuras utilizando un hilito de coser blanco o algo así. Pues ya se me despegó una y esto no es seguro si usted desea su amigurumi para algún niño. Entonces vamos a colocar esta pieza lo más derechita posible y lo más centradita posible también. No se guíe por las puntas, pues puede que no haya quedado una bien en el centro, pero sí que le quede lo más parejito, centradito posible esta pancita. Luego vamos a llevar este extremo y lo puedes tirar un poquito, pero no demasiado porque queremos que quede así como conchita, como que abultadito. Ya luego de eso coloque tantos alfileres como usted considere necesario. Esto hará que se quede bien quieto, ¿verdad? Para cuando estemos haciendo las costuras. Para las costuras, ya le había comentado, estaré utilizando tan solo 2 hebritas de este mismo hilo y voy a seguir utilizando esta agujita que la verdad me ha encantado, es bien fácil de utilizar y permítame le muestro tan solo el inicio de esta unión. Voy a estar insertando entre 2 puntos de la pancita. Y aquí estaré comenzando. Voy a estar tomando en lo que es esta parte las hebritas traseras, ya luego la hebrita que pueda. Mira, es bien sencillo utilizar esta aguja, pues ella se cuela y cuando sale ya está jorobadita. Y pasamos al siguiente punto. Se la recomiendo muchísimo, aunque es la primera vez que la he utilizado y no tengo mucha práctica, pero siento que con más práctica pues será más cómoda aún. Así que nada, voy a mostrarle un poquito cómo coser aquí en esta parte de acá, para que usted se lleve una idea de cómo yo lo voy a hacer, pero vuelvo y le repito, es al azar donde pueda tomar la hebra. Así continuaré durante todo el borde, aquí encima bien pegadito, o si es posible para usted, cuélelo debajo del collar que aún está suelto y todo el borde hasta llegar acá otra vez y quedará bien unida esta pancita. Y así me ha quedado una vez ya cosido todo. Vamos a comenzar con los detalles de esa boca. Para estos detalles continuaremos trabajando con el hilo color trigo.
estaremos iniciando esta pieza que haremos ahora con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, adentraremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podremos cerrar el anillo y colocar marcador. En la ronda número 2 y también en la 3 estaremos realizando 6 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y usted va acomodando el tejido. 3, 4, 5 y 6. Acomode el tejido, coloque marcador y en la ronda 3, 6 puntos bajos más. En la ronda número 4 repetiremos 2 veces 2 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Y volveremos a repetir lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Esta ronda número 4 la habremos acabado con 8 puntos. Ahora, desde la ronda 5 y hasta la 10 estaremos realizando 8 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaremos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 10. 8 puntos bajos en cada una. En la ronda número 11 realicemos 8 aumentos, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Continuaremos realizando aumentos hasta acabar esta ronda con 16 puntos. Desde la ronda 12 y en adelante estaremos realizando 16 puntos bajos en cada una. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta acabar esta ronda y tantas rondas como ya usted puede ver en los subtítulos. En la ronda número 21 realizaremos 8 disminuciones. Una disminución, 2 y así continuaremos disminuyendo hasta completar la ronda con 8 puntos. Al acabar la ronda 21 haremos una cadena solo a modo de asegurar por el momento. Queremos hacer algo bien especial. Voy a retirar el marcador para que no nos moleste. Y lo que quiero lograr es rellenar un poquito en uno de los dos laterales, no importa cuál sea. Y el resto, digamos la mitad, vamos a sellarlo cosiendo. Primeramente vamos a colocar un poquito, tan solo un poquito de relleno. Vamos a ir colocando de a poquito y lo vamos a ir acomodando en un lateral. Con un palillo introducimos el relleno y vea, yo me aseguro de que quede para este ladito. Aquí voy haciendo presión hacia un solo lado. Agarro otro poquito y así de a poquito, ¿ok? Vamos a irlo acomodando. Yo quiero que me quede un volumen aquí muy similar a este que tenemos acá. Vean, sigo colocando el palito en este lado y haciendo presión hacia el otro. Cuando haga así y ya le guste el ancho, el volumen que está viendo, ya será suficiente y vamos a preparar una agujita lanera con una hebrita del mismo color para dar estas puntadas. Preste atención, son puntadas al azar.
Desde la ronda número 22 y hasta la 27 estaremos realizando 8 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 27. En la ronda 28 repetiremos 2 veces 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y le sigue una disminución. Una vez más, un punto bajo, 2 y una disminución. Durante las rondas 29, 30 y 31 realizaremos 6 puntos bajos por cada ronda. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las dos rondas siguientes. Vale aclarar que estas partes no necesitan relleno. Cuando acabe la ronda 31 vamos a cortar la hebra dejándola lo suficientemente larga para ahora cerrar con agujita lanera y también voy a retirar marcador. Y el cierre será como comúnmente cerramos nuestros amigurumis. Yo lo hago tomando las hebritas delanteras, una de adentro hacia afuera, otra de afuera hacia adentro y así sucesivamente cada una. Ya que tome las 6, una vez más en la que iniciamos, alamos bien fuerte y así se va a cerrar. La seguridad no la daré en el mismo lugar para que no se note más, ¿verdad? Y quede bonito. La voy a hacer aquí. Y vuelvo a introducir donde mismo. Listo. A esta pieza le falta otro detalle y para ello vamos a colocar 2 hebritas en la agujita lanera. Quiero unir estas dos partes de esta manera. Bien. Quiero lograr eso y para ello estaré dando tantas puntadas como sean necesarias. Voy a iniciar. Esta va a ser la parte de arriba y esta la que quedará para debajo. Voy a iniciar entre 2 puntos siempre para que se esconda el nudito que he realizado. Y ahora sí, tantas puntadas como sean necesarias hasta lograr esta unión de un ladito y del otro. Y alamos de a poquito, que no sea brusco, ¿ok? Un ladito con el otro. Vean, todavía se puede unir un poquito más, pues damos más puntaditas. Listo, una vez que ya lo hayamos logrado unir y se vea bien bonito, pues vamos a hacer un nudito a modo de asegurar y que no se nos mueva de cómo nos haya quedado. Listo, hecho esto nos pasamos hacia el otro lado por dentro y en este ladito pues haremos exactamente lo mismo. Esta será la pieza de abajo. Para la de arriba estaremos realizando 2 piezas exactamente iguales y por esa razón ya tengo una lista. Hagamos la otra juntos. Para ella continuaremos utilizando el hilo de color trigo. Vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y colocamos marcador. En la ronda número 2 realizaremos 6 aumentos. Acabaremos la ronda 2 con 12 puntos bajos. 2 puntos bajos en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando durante toda la ronda. Iniciemos la ronda 3 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y seguido un aumento.
Volvamos a repetir una vez más 5 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 14 puntos. Durante las rondas 4 y 5 realizaremos 14 puntos bajos en cada una. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 5. Iniciemos la ronda 6 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue una disminución. Vamos a repetir 5 puntos bajos y una disminución una vez más y esta ronda la acabaremos con 12 puntos. En la ronda número 7 las repeticiones serán de un punto y una disminución. Así durante toda la ronda, un total de 4 repeticiones y acabaremos esta ronda con 8 puntos. Durante las rondas 8 y 9 realizaremos 8 puntos bajos en cada una. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 9. En la ronda número 10 las repeticiones serán de un punto y un aumento. Un punto y en el punto que sigue un aumento. Esto lo repetiremos un total de 4 veces hasta acabar la ronda con 12 puntos. Iniciemos la ronda 11 con un punto bajo y le sigue un aumento y esto estaremos repitiendo un total de 6 veces, un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y la acabaremos con 18 puntos. Desde la ronda número 12 y hasta la 16 estaremos realizando 18 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaremos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 16. En la ronda 17 estaremos repitiendo un punto bajo y una disminución durante toda la ronda, un total de 6 veces y la acabaremos con 12 puntos. Y en la ronda 18 y última realicemos 12 puntos bajos, un punto bajo, 2 y así hasta completar la ronda. Una vez terminemos la ronda 18 vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente solamente para cerrar. Extraemos y retiremos también el marcador que estemos utilizando. Y ahora sí, pues vamos a colocar agujita lanera, por supuesto, una vez después de haber colocado un poco de relleno. ¿Por qué digo solamente un poco? Pues queremos que se aplaste un poquito y que no quede tan relleno, para luego darle esa formita incrustada en el rostro. Y una vez colocada agujita lanera, pues a cerrar. Así cierro yo nuestros amigurumis tomando las hebritas delanteras, la primera de adentro hacia afuera, la siguiente de afuera hacia adentro y así sucesivamente, pero en realidad usted lo puede cerrar como guste. Una por una cada hebrita voy a tomar. Y ya que tomemos las 2 hebritas, una vez más en la que iniciamos. Jalamos bien fuerte, asegurándonos de que el relleno esté dentro. Y listo. La seguridad no la haga en el mismo lugar para que no se note más, ¿verdad? El acabado. Vamos a hacerla a un ladito. Este ladito puede quedar luego hacia atrás. Introducimos donde mismo y se va a esconder ese nudito. Ya no se va a notar. Hecho esto, podremos cortar la hebra. Y así tendremos ambas piezas iguales, pues ya listas. Y nos falta una más pequeñita. Iniciemos la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo, colocar marcador. Y en la ronda 2 repetiremos 2 veces 2 puntos bajos y un aumento, trabajando en espiral. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Y esto mismo lo vamos a repetir una vez más. Esta ronda la acabaremos con 8 puntos. Usted irá acomodando el tejido, ¿verdad? Para formar ese triangulito. En la ronda número 3 las repeticiones serán de 3 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2
3 y le sigue un aumento. Vamos a volver a repetir lo mismo una vez más y esta ronda la acabaremos con 10 puntos. En la ronda 4 repetiremos 4 puntos y un aumento 2 veces. Un punto bajo, 2, 3, 4 y un aumento. Todos los aumentos han caído uno encima de otro. Volveremos a repetir 4 puntos y un aumento hasta acabar la ronda con 12 puntos. Desde la ronda 5 y hasta la 9 estaremos realizando 12 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaremos hasta acabar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 9. Y en la ronda 10 y última pues vamos a cerrar, estaremos trabajando en el punto que sigue y este de acá, no el último. El último no lo vamos a trabajar, así que tomamos el siguiente punto y el anterior al último. Y con los dos agarrados vamos a hacer puntos bajos para cerrar. Un punto bajo, uno con otro, 2, 3, 4 y 5. Con 5 es suficiente. Una cadena a modo de asegurar. Vamos a cortar la hebra que no la necesitamos larga. Extraemos, aseguramos, alando y luego la vamos a introducir hacia adentro. Ya una vez aquí podremos cortar. Retiramos marcador y así nos habrá quedado ya lista esta pieza y podremos ir armando la boquita. Tenemos listas las 4 piezas que ocupamos para la boca y es el momento de colocarlas a la cabeza. Antes vamos a utilizar un trocito de fieltro que ya yo he recortado. La forma de recortarla pues bien sencilla, tan solo lo va acomodando y que tenga la misma formita que ya hemos logrado en la parte de abajo de la boca. Pueden guiarse por las puntas para recortar aquí arriba y aquí abajo solamente redondito. Esto lo vamos a estar pegando con silicón antes de colocar las piezas al rostro. Ya yo tengo la pistolita caliente y vamos a ir colocando de a poquito. Nada en cantidad, todo de a poquito, con mucha paciencia para que no quede exceso de silicón hacia afuera. Lo acomoda. Tomemos esta parte y vamos a hacer que quede como incrustada. Apretamos bien y así no queda con volumen. Y acá debajo le vamos a colocar hasta donde tenemos, ¿ok? Hasta donde tenemos tejido de color trigo. No más que eso, ¿ok? Luego vamos a seguir pegando al rostro, perdón. Sujete bien y así nos va a quedar. Bien, cuando lo mire de frente, pues esto va a quedar siempre con volumen, que es donde vamos a colocar luego los dientes. Hecho esto, vamos a colocar esta pieza aquí al rostro. Y para colocar esta pieza al rostro, por supuesto, esto va a quedar inclinadito. Y vamos a guiarnos, esto debe quedar un poco inclinado hacia debajo. Miren cómo queda pegadito al collar. Por supuesto, también debemos fijarnos que nos quede lo más centradito posible con esta parte de la pancita. Hecho esto, sujetamos en ambos lados. Vea cómo yo lo sujeto. Y en cada ladito vamos a colocar alfileres. Tantos alfileres como usted considere necesario. Y esto nos va a facilitar luego las costuras. Lo estira, ¿ok? Que quede bien pegadito. Hecho esto, usted lo acomoda. Vamos con las piezas de arriba, iniciando con esta de acá. La parte más gruesa, ¿verdad? La más grande es la que va a ir hacia el centro. Y esta va a tapar la esquinita de esta pieza de aquí. Voy a colocar otro alfiler para retirar un poco este. Pues quiero que esta pieza me quede un poquito, solamente un poquito, encima de la pieza de abajo.
Cuando lo logre, por favor, coloque relleno. Perdón, alfiler. Esta pieza de aquí vamos a pegarla ahora, ¿ok? Para poder tapar esa área verde. Luego vamos a tomar esta del otro lado, con la parte más gruesa hacia el centro siempre. Voy a retirar este alfiler para poder colocarle encima. Ya que lo tengamos hasta aquí, entonces vamos a terminar de pegar con mucho cuidado esta pieza roja. Queremos que nos tape toda el área verde. Yo lo dejé bastante exacto. Si usted por favor puede dejarle un trocito más, claro que sí. Entonces ya yo tengo lista la silicón porque estaré pegando. Voy a colocar pegamento silicón en el área verde. Pues todo esto quedará selladito. Y luego voy a estirar muy bien el fieltro hasta que llegue a la misma esquina. Ok, vamos a quitar el exceso. Me encantó. Y ahora vamos hacia el otro ladito y haremos lo mismo. Vamos a colocar silicón. Por supuesto que usted puede hacerlo cosiendo si así lo desea. Estiramos bien la puntita, queremos que llegue al extremo, a la misma esquinita. Listo, como está tan estiradito ya aquí pues como que no necesita. Y hecho esto, pues vamos a unir estas dos piezas aquí en el centro. Miren qué bonito queda, me encanta. Entonces, bien uniditas, vamos a abrazar una con la otra. Miren cómo yo la abrazo con el alfiler. Y vamos a colocar tantos alfileres como sean necesarios, pues aquí daremos muchísimas puntadas luego. Ya solo nos falta esta pieza. Esta pieza la vamos a incrustar aquí adentro, bien incrustadita. Ya que esté incrustadita, vamos a sujetar al menos a los lados. Luego la pasaremos hacia el frente y nos va a formar ese piquito al que luego le haremos las marquitas de los huequitos. Necesitamos que nos tape hasta aquí. Vea, esto, déjenme retirar este alfiler de aquí y colocar otro. Porque lo que queremos lograr es que siempre quede este piquito hacia adentro. Vean que no lo tape del todo. Él tiene esa formita en su boca. Entonces, hecho esto, ahora sí, alfileres para sujetar este triangulito. Y una vez formada esta bocota, pues vamos a preparar una aguja lanera, la que más cómodo resulte para usted dependiendo del lugar donde vaya a coser. Voy a estar utilizando 2 hebritas de este mismo hilo color trigo, como mismo cosimos el área de la pancita. Y con ella estaremos dando tantas puntadas como sean necesarias. Hace falta coser, unir todo esto, mientras más planito nos quede bien pegadito al rostro, será mejor. Déjeme y le muestro el inicio. Con esta agujita jorobada sin duda alguna resultará más fácil. Voy a iniciar tomando de adentro, o sea, voy a insertar entre 2 punticos y alar bien fuerte. Dejo que pase el nudo y ahora sí, vean cómo estoy tomando de aquí y no de acá abajo para que esto me ale. Entonces una puntadita, vean qué sencillo con esta aguja, ya la hemos utilizado antes, y una puntadita de la cabeza y vean cómo yo aplasto para tomar lo que me quede aquí arribita. Y alamos bien fuerte. Si se le parte con solo 2 hebritas, entonces deje 3. Pero sí necesitamos alar bien fuerte y hacer mucha presión.
Jalamos bien fuerte y vean cómo se va uniendo. Esto definitivamente aquí sí no les recomiendo que lo hagan pegado, ¿ok? Necesitamos coser, necesitamos dar tantas puntadas como sea necesario hasta que quede bien fuerte. Si hay que pasar por segunda vez otra ronda de puntadas, pues hay que pasar. Pero quiero que vean un poquito más el proceso, cómo va cambiando, qué bonito se va viendo. Vean. Así voy a continuar. Todo el borde, incluso acá debajo tantas puntadas como pueda darle, aunque siempre recuerde que como ya está pegado este fieltro aquí, pues ya él hace presión, ya no se va a zafar. Y luego voy a mostrarles las puntaditas de esta área de acá. Ya he cosido todo esto aquí. Esta pieza me la salté para mostrarles luego cómo hacerla y todo esto acá también ya lo he cosido. Estoy en esta parte y quería mostrarles un poquito, ¿verdad? Cómo lo voy a estar tomando aquí porque voy a unir ambas piezas. Entonces preste atención y vea cómo yo lo hago. No es nada complicado, pero siempre me gusta que vean, ¿verdad? Mostrar lo que yo hago. Aquí voy a tomar de ambas piezas. Bien. Algo muy similar a esto es lo que vamos a hacer luego acá. Y ya cuando hayamos unido ambas piezas me voy a regresar. Con esta aguja la verdad que es bien cómodo. Y quiero dar más puntaditas contra lo que es la parte verde. ¿Ven? O sea, primeramente cosí hasta aquí, luego uní las piezas, me regreso y voy a continuar ahora cosiendo la parte verde con todo el borde. Ok, así voy a continuar durante todo el borde. Como le decía anteriormente, ya esta parte está pegada, o sea que aquí no necesita dar puntadas, aún así si quiere hacerlo puede hacerlo. Donde más necesitamos es en esta área, pero es opcional, la verdad que está bien seguro ya con las puntadas del fieltro rojo, o sea con el pegamento del fieltro rojo. Pero bueno, si no quiere que se vea este detalle, una vez que levante la boca, es mejor coserlo. Bien, ya he cosido por todo el borde. Quiero mostrarles el resultado. Perdonen si se me desenfoca un poco la cámara. Pero bueno, ya les he mostrado un poco del proceso. Vamos a coser esta pieza y también a unir estas dos de aquí. Y para ello voy a insertar entre dos punticos y vamos a comenzar esta costura. Primeramente voy a estar uniendo lo que es esta pieza a las otras, así que tan solo presta atención, le voy a mostrar todo el proceso, ¿verdad? Si usted no lo considera necesario, porfa, adelante el vídeo, ¿verdad? Adelántelo un poquito y listo.
Y como aquí debajo es un poco complicado hacer costuras, pues vamos a pegar un poquito con pegamento silicón. Acá ya yo lo tengo listo. Y simplemente vamos a colocar un poco, ¿ok? No mucho, tan solo un poquito. Levante la pieza si le ha quedado así despegada como a mí. Y embarre un poquito toda el área de verde. Todo el área que le haya quedado verde, vamos a colocarle silicón. Y luego de esto, pues lo vamos a bajar. Vamos a presionar hasta que enfríe, ¿verdad? Y pegue. A mí se me ve un pequeño detallito ahí, pero la verdad que no le voy a mostrar importancia. Considero que con una puntadita más aquí dentro ya se va a resolver. Ahora, a este hocico le faltan las puntaditas. Para estas marquitas en el hocico comenzaremos aproximadamente 3 ronditas arriba de este triángulo. 1, 2, 3. Aquí hay 2,5 puntos de separación. Esto es aproximado y luego 2 ronditas. Vamos a estar trabajando abarcando 2 rondas y 2 alfileres más con 3 puntos exactamente de separación. Esto puede ser aproximado dependiendo de cómo le haya quedado su triangulito. Siempre céntrelo lo mejor posible. Entonces, con agujita lanera y una hebrita de hilo color tabaco es el que yo he elegido, pero en realidad puede ser un tono simplemente un poquito más oscuro que el trigo, pero la verdad que no les recomiendo negro, pero siempre pueden hacerlo con el que gusten. Así que voy a estar iniciando entre 2 puntos para luego poder esconder bien esta hebrita. Voy a hacer un nudito en el extremo para que ya pase. Y esto lo pueden hacer como ustedes prefieran siempre, ¿verdad? Al inicio. Y voy a estar iniciando justo en uno de los alfileres de encima. Puede ser el de acá o el de acá, el que usted guste. Es un poco complicado, ya saben, está bien grueso todo esto aquí con muchísimas puntadas, pero póngale mucha paciencia. Ya puedo retirar este alfiler y simplemente vamos a dar 2 puntadas aquí donde tenemos el de abajo. Se me ha caído, pero era aquí. Abarcando 2 ronditas. Vamos a volver a salir donde mismo, ¿ok? Así voy a dar 2 puntaditas y me voy a pasar al siguiente alfiler. Listo, y de igual forma 2 puntaditas más. Si usted quiere hacerlo diferente, claro que sí, estos son los detalles que harán su amigurumi especial, así que puede hacer lo que guste, lo que desee. Vamos a introducir hacia adentro. Está bien duro aquí dentro. Voy a extraer hacia donde pueda. Lista, así me quedarán a mí estas marquitas y me gustan, están bien sencillitas. Voy a continuar retirando esta hebra hacia donde pueda esconderla bien. Puede ser incluso hacia aquí, hacia la parte de arriba de la cabeza, que ya luego ahí colocaremos cabello. Así que aquí arribita voy a asegurar y esconder la hebra. Estaré realizando un total de 8 colmillos, 8 dientes, como usted quiera llamarles. Ya tengo un total de 7, así los he ubicado. Usted pause el vídeo si desea colocarlos como yo. Y me falta solamente uno, así que hagámoslo juntos. Para estos dientes estaré utilizando hilo de 1 milímetro de grosor, de color blanco y un gancho el mismo de 1,40 milímetros. Es muy similar a los detallitos que hemos hecho en el brazo, pero un poco diferente. Así que vamos a iniciar la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 4 puntos bajos que no es necesario ajustarlos demasiado. Déjalo con bastante soltura. 2, 3 y 4. Cerramos el anillo y en la ronda 2 realicemos, 2 repeticiones de un punto bajo y un aumento. No voy a colocar marcador, por favor, no perdamos la cuenta, pues esto es bien pequeñito, ¿para qué colocar algo que nos va a molestar? Entonces, en espiral, un punto bajo,
Deje que estire el hilo, si eso pasa, está bien, eso nos va a ayudar. Un punto bajo y usted va acomodando el tejido. Y en el siguiente punto, vea que está un poco lejos, pero ahí está, un aumento. Y aquí pues se va a ajustar un poquito, ya no será más fácil. Vean cómo se estiró esta cadena de aquí. Está bien, no se preocupe por eso, déjelo así. Un punto. Y en el siguiente, un aumento. Vamos a acomodar un poquito más el tejido y ahora sí cortemos hebra, dejando hebra un poquitico larga tan solo para cerrar ahora con agujita lanera, y es lo que voy a colocar. Y una vez lista la aguja lanera, vea lo que haremos. Este es el punto que sigue. En ese no, pasamos al siguiente, se lo vamos a saltar, y en el siguiente vamos a introducir la agujita lanera y luego una vez más encimita en el último punto que realizamos, y esta vez vamos a extraer hacia adentro de esta bolita que hemos realizado. De este modo nos quedará un mejor cierre, como más redondito. Acomode esta pieza así, vea que quede como puntiaguda. Ahora voy a retirar la aguja lanera y con las dos hebras que tenemos, la del inicio y la del final, vamos a hacer un nudito sin apretar demasiado, tan solo un nudito. A modo de asegurar, voy a cortar las hebras bien corticas, bien pegaditas al nudo, y con un palillo, algo puntiagudo que tenga, pues vamos a introducir esas hebritas con ese nudo hacia adentro. Dele esa formita. Y ya tenemos, bueno, en mi caso ya tengo 8 dientes, así que usted tan solo repítalo. Incluso puede colocarle más o menos dientes como usted guste. Voy a calentar la silicón, pues estos dientes los vamos a pegar. Hecho esto, pues vamos a inyectarle silicón, pero muy poquita, no requiere mucha silicón. Un poquito de silicón. Este primer dientecito lo estoy colocando justo debajo de la curva. Justo debajo de esta curva. Ahí lo estaré colocando. Y como tiene silicón adentro, pues vamos también a darle esa formita puntiaguda. Y ya que la silicón enfría, pues se va a quedar durito dentro. Vea como mismo este de acá. Al menos lo más similares posible vamos a colocar los dientes de este lado y los dientes del otro lado. Así que tomo otro diente, armo bien esa puntita, creo el aguja. Y una vez unidos todos los dientes, pues así nos ha quedado finalmente todo el detalle de la boca. Lo siguiente será realizar su cabello y ya tengo las piezas aquí. Permítame le explico. Realizaremos este cabello utilizando hilo color granate, que es un rojo bien intenso como fuego. Realizaremos un total de 10 piezas. Acá tengo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero en realidad son 10, ya que vamos a repetir una más de esta grande. Haremos 2 de las más grandes, 3 medianas y 5 pequeñitas. Son muy similares, tan solo vamos a ir disminuyendo la cantidad de rondas para cada una. Voy a mostrarles esta grande, cómo realizarla desde cero enterita, y ya luego le daré las indicaciones para que usted realice las demás. Iniciemos la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y en la ronda 2 estaremos repitiendo durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Y esto mismo, 2 puntos bajos y un aumento, lo repetiremos una vez más y acabaremos esta ronda con un total de 8 puntos. En la ronda número 3, las repeticiones serán de 3 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Entonces, repetiremos una vez más 3 puntos bajos y un aumento hasta acabar esta ronda con 10 puntos. En la ronda 4 las repeticiones serán de 4 puntos y un aumento. Un punto bajo,
2, 3, 4 y le sigue un aumento. Entonces repitamos una vez más 4 puntos bajos y un aumento y esta ronda la acabaremos con 12 puntos. En la ronda 5 estaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Volvamos a repetir 5 puntos y un aumento hasta acabar esta ronda con 14 puntos. Desde la ronda número 6 y hasta la 9 estaremos realizando 14 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 9. Y hagamos una última ronda, sería la ronda número 10 donde vamos a cerrar. Estaremos trabajando en el punto que sigue y este que tenemos acá, no en el último, ese no lo trabajaremos. Estaremos tomando la hebrita del inicio, la puedes dejar hacia adentro. Esto no necesita relleno. Tomamos el siguiente punto y este de acá, el último no, el anterior, ¿ok? Sería este de aquí. Este es el último. Así vamos a hacer los puntos que necesitemos para cerrar. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con 6 es suficiente. Ahora sí voy a hacer una cadena a modo de asegurar. Voy a cortar esta hebra que no la necesito larga. Extraemos y de este modo cuando alemos ya quedará seguro. Retiramos marcador y también vamos a introducir esta hebrita hacia adentro. Vean, por un ladito la introducimos hacia adentro y una vez hecho esto pues podremos cortar. Y de este modo habremos acabado las dos piezas que necesitamos del tamaño grande, ¿ok? De esta pieza mediana estaremos realizando 3 exactamente iguales. Desde la ronda 1 y hasta la 7 estaremos realizando exactamente lo mismo que en la pieza grande. Ya yo acá le estoy compartiendo los subtítulos, pues lo único que cambiará será la ronda número 8, ya que vamos a estar realizando en la ronda número 8 los 6 puntos para el cierre. También 6 puntos tendrá esta pieza mediana, pues la ronda número 7 también acaba con 14 puntos, ¿verdad? Igual que la grande. Siga la guía de los subtítulos, es bien fácil. Igual va a cortar la hebrita cortita y la va a introducir hacia adentro. Esta pieza será desde la ronda 1 y hasta la 4 exactamente igual a la grande y a la mediana. Lo que va a cambiar es que en la ronda número 5 haremos la unión y en vez de realizar 6 puntos para la unión, vamos a realizar solamente 5, ¿ok? Porque tenemos menos puntos al llegar solamente hasta la ronda 4. Recuerde, necesitamos 5 así de pequeñitas. Y una vez listas todas las piezas del cabello, pues vamos a colocarlas a nuestro Bowser. También vamos a ocupar muchísimos alfileres antes de las costuras. Estos alfileres siempre nos facilitan luego las costuras. ¿Cómo vamos a colocar estas piezas? Preste mucha atención una por una. Vamos a comenzar colocando una pieza pequeña y vea dónde la voy a colocar. Aquí tenemos la primera rondita de la cabeza, pues entre la primera y la segunda, ahí bien centradito, vamos a colocar un alfiler y otro más. Yo le voy a mostrar cómo colocar pieza por pieza. Si usted prefiere colocar una y coser, colocar otra y coser, claro que sí resultará más cómodo, pero como yo lo voy a hacer es mostrarle todo cómo va primero y ya luego haré todas las costuras. Luego de esta pieza pequeña, vamos a tomar una grande. De estas dos grandes tomaremos una. Y va bien pegadita a la pieza más pequeñita. ¿Ok? Vean, no hay separación prácticamente.
Tomamos la segunda pieza más grande. También otro detalle que les puedo comentar, este es el frente de los puntos, los últimos que hicimos del cierre, pues yo los voy a colocar hacia detrás porque eso hace que quede un poquito más inclinado. Luego esta grande también la voy a colocar lo más pegadita posible. Es como para que mantenga levantada la más grandota, la primerita que colocamos. Se mantengan bien levantaditas, se soportan unas sobre otras. Lo siguiente será colocar las tres medianas y estas así como que las vamos a acomodar las tres. Vamos a acomodar las tres. Vean cómo va casi que a pegar. Queda como que entre la pieza blanca del cordoncillo y este pincho amarillo, perdón. Así como quede. Una vez ubicadas las tres en hilerita, ¿sí? Bien parejitas, está bien, no importa. Pues las vamos a sujetar con alfileres. Ya van a quedar un poquito más separadas que las que hemos colocado anteriormente. Pero igual están una detrás de la otra, ¿ok? Coloque alfileres para sujetarlas. Vean cómo se ve por aquí. Así va a quedar. Vamos a colocarlo más acá. Queda como una crestita. Luego de esto, entonces vamos a ocupar las cuatro pequeñitas que nos quedan. Y lo que haremos con estas cuatro pequeñitas será como sellar un poco de que se vea como una cresta. Así que vamos a colocar alfileres aquí al ladito. Es como tapando. Vean, una tapa esto de acá, lo más pegaditas posibles, y la otra va a tapar esta parte de aquí. ¿Verdad? Miren qué bonito. Y por acá pues haremos lo mismo. Vamos a colocar una aquí. Y la otra acá. Es una al ladito de la otra. ¿Ok? Lo más pegadito posible al cabello. Vuelvo y repito, iniciamos con una pequeñita, luego las dos grandes, luego las tres medianas y luego de las cuatro pequeñitas, dos a cada lado. Y sí, se verá ese verde cuando lo miren por detrás, pero bueno, es cabello, ¿verdad? Y esta es la cabeza. Así que ahora sí voy a colocar dos hebritas de este mismo hilo y permítanme le muestro las primeras puntaditas. Una vez más voy a estar utilizando esta agujita jorobada a la mitad de un círculo, pues es súper cómoda. Y nada, las puntadas serán al azar, tan solo sujetando bien. Obvio no voy a coser en ninguna parte por encima de los pinchos, solamente voy a coser en la base de los últimos puntos que realizamos para el cierre de cada pieza. Voy a insertar entre dos punticos para que se cuele. ¿Ok? Ya agarrando una hebrita de la cabeza y luego una del cabello. Deje que pase el nudito y ya no se verá. Entonces, ya he tomado una de la pieza roja y una de la cabeza, así que toca de la cabeza otra vez. Y vean cómo voy tomando esa hebrita que queda del último puntico que hicimos. Lo más abajo posible, tan solo eso. No les recomiendo que coloque esto pegado, a no ser que el pegamento sí no se note de ninguna manera. Pero en mi caso que utilizo la silicón caliente deja mucho resto y para estos detalles así lo mejor es coser. ¿Ok? Entonces ahí en la medida que va avanzando va retirando alfiler. Vuelvo y les repito, si a usted le resulta más cómodo colocar una pieza, incluso puede comenzar por la de abajo, creo que será mucho más cómodo. Así que nada, esa es su comodidad, ya yo le he mostrado como he colocado una por una, así que voy a hacer todas las costuras y al regreso ya lo tendremos listo. Y una vez ya cosido todo, este es el resultado, vea. Algo que quería comentarle, también existe la opción, ¿verdad?, de colocar unos trocitos, unas hebritas de hilo 100% acrílico y crear ese efecto bien peludito. Me estoy refiriendo a este detalle, por ejemplo, de nuestra vaquita, ¿ya? Pues en la colita utilizamos eso,
hilo 100% acrílico. Si usted utiliza un hilo 100% acrílico de color rojo fuego, puede crear también este efecto aquí encima. Es tan solo una idea que le doy, pero yo quería hacerlo todo tejido. Entonces, hasta aquí esta cuarta parte. Ya sé, son muchísimas, pero es que Bowser tiene muchísimos detalles. Espero y esto no le moleste y todo el tutorial esté siendo de su agrado, porque ya en la quinta y última parte lo acabaremos completito. Yo lo ando disfrutando un montón. Recuerde, si le gusta, dejarme saber con su like, y en los comentarios déjeme saber cómo le va, qué tanto va avanzando con Bowser. Yo los leo toditos, aunque no pueda responder uno por uno. Y si aún no se ha suscrito a nuestro canal y le gusta nuestro contenido, por favor, hágalo. Es completamente gratuita la suscripción y activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo video. Ya si quiere obtener más beneficios bien especiales, pues cheque nuestra membresía, cheque nuestros beneficios de cada nivel y hágase miembro de nuestro canal. Los invito, los animo. Y ahora sí, pues 1.000.000 de gracias por ver esta parte hasta su final y nos vemos en la última. Chau, chau.